Hola a todos, soy el Padre José María Molina y voy a estar acompañando este módulo de los libros históricos del Antiguo Testamento. Bueno, y para que me conozcan un poquito más, soy sacerdote, soy de la Arquidiócesis de Córdoba. Estoy en la parroquia San Isidro Labrador de la ciudad de Oncativo hace ya 6 años. Y bueno, mi pasión y mi afición sobre la Biblia, con la Biblia, hace de mucho tiempo que lo traigo. De hecho, gracias a ella he podido encontrar la vocación, el llamado que Dios me hizo y que, bueno, hace gracias a Él tanto tiempo que lo vengo siguiendo. Desde siempre, desde mi infancia, adolescencia, la palabra de Dios y la Biblia estuvo muy presente y era mi fuente de alegría, de espiritualidad, de búsqueda, aún lo sigue siendo. Era mi fuente de consuelo y ahora también lo sigue siendo. Era el camino por el que yo había elegido encontrar la vida. Y gracias a Dios esa experiencia me trajo hasta aquí, hasta hoy poder vivir feliz mi vocación sacerdotal, haberla podido descubrir en la palabra. En la palabra es donde descubrí quién soy, cómo soy, y descubrí también ese sueño que Dios tenía conmigo. Y un sueño que yo estoy dispuesto a seguir, porque me encantó el proyecto de Dios. Y es por eso que, bueno, estoy animándome a acompañar este camino de ustedes, que espero sea para esta misma motivación, para seguir encontrando la belleza que tiene el Evangelio, la belleza que tiene la buena noticia de Jesús, y un Jesús que nos lleva a mirar una historia completa, una historia que comienza en el Génesis y que se extiende hasta nuestros días, a cada uno de nuestros días que vivimos. Es por esto que me atrevo, como les decía, a acompañarlos a ustedes en este camino de conocer más a Dios. Conocer la Sagrada Escritura, decía San Jerónimo, es conocer a Jesús, es conocer a Dios. Él lo decía por lo opuesto, es negativo, ¿no? Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo. Por lo tanto, podríamos decir que conocerlas es conocer a Dios. Y en esto es lo que queremos ganar, en el conocimiento del Señor. Por eso pasemos a lo que nos toca en este mes, a descubrir los Antiguos Testamentos, esa presencia de Dios y sobre todo a conocer más su corazón. Bueno, para empezar a hablar de los libros históricos tenemos que empezar a decir algo de la historia, y de la historia dentro de la Biblia, porque la historia siempre ha sido el camino en el que la Biblia ha encontrado la experiencia de Dios. Tanto es así que dos autores reconocidos, Robinson, Bullman, van a decir que casi toda la literatura del Antiguo Testamento es un relato histórico, porque es ahí, en esa experiencia en donde el pueblo ha reconocido en un caminar histórico el paso de Dios y el modo que tiene Dios, ¿no? Cada pueblo, cada generación, cada cultura está lleno de leyendas, mitos, de alegorías que tratan de contar lo que ha sucedido y de lo que les ha quedado como los acontecimientos importantes en la vida de esa cultura, de esa tradición o de esa generación. Tanto es así que hasta el día de hoy, también nuestro tiempo está lleno de historias. Los periódicos, los medios de comunicación social, es permanentemente un contar y un narrar historias particulares, experiencias vividas. Y es por eso que la Biblia es un cúmulo de historias que son y que forman parte de una literatura que ha querido dejar una enseñanza profunda de un modo de actuar de Dios. Tenemos que entender que la revelación bíblica es una revelación eminentemente histórica. Es una palabra de Dios que en muchos casos es utilizada
por medio de los profetas para anunciar un Dios que está presente y que estuvo presente en actualizaciones concretas de la historia. La revelación nuestra cristiana, la revelación y la lectura que hacemos del Antiguo Testamento es puramente histórica. De hecho, el momento de la encarnación, el momento sublime de la encarnación, es un momento histórico. Por eso, historia y Biblia van de la mano. Acción de Dios y Biblia van de la mano. Tanto así que también podríamos decir historia y Dios van de la mano. La historia de Dios es historia de salvación. La revelación de Dios es revelación histórica. No son pensamientos abstractos. El Dios de Israel, el que vamos a descubrir en el paso del estudio de los libros históricos, es un Dios que no es simplemente un Dios como el que tenían los griegos, el principio motor inmóvil, de conceptos, de abstracciones, de principios filosóficos. Es un Dios que fue reconocido actuando en la vida concreta de un pueblo, en las situaciones históricas de un pueblo. Y es eso lo que ha quedado en la revelación que nosotros conocemos a través de las Sagradas Escrituras, revelación que a nosotros nos llega como el modo de actuar de Dios, el modo de ser de Dios en la historia. A todos los preceptos morales, a todos los preceptos de leyes, a todos los preceptos que el hombre siempre le ha dado contexto a su modo histórico, también lo ha adoptado la Biblia para entender la acción de Dios. Podríamos decir así, de otra manera, Dios se expresa en el acontecer humano. Todo el transcurso de la humanidad, toda su historicidad, forma parte también de un designio de Dios y de un designio que no queda fuera de Dios. Esto también nos hace mucho bien para mirar el tiempo presente y reconocer la historia. Nuestra historia, así como la que vamos a conocer del Antiguo Testamento, la que vamos a ver en los libros históricos, también es acontecer de Dios. Hay un bello libro, que aquí lo tengo, que es una tesis doctoral del doctor Guillermo Rosolino, de aquí de la Arquidiócesis de Córdoba, La teología como historia se llama, que lo recomiendo para los que los quieran leer. Siguiendo a Bruno Forte, hace una clara noción de que la historia es el modo que Dios tiene para revelarse y el modo querido por Él. El acontecer humano, el tuyo, el mío, el de todos, también tiene la voluntad de Dios, o se aleja de la voluntad de Dios. Pero también aquí está Dios. ¿Cuánta gente de nuestro tiempo, cuánta gente que hoy pasa en nuestras comunidades, cuántos jóvenes hoy aparecen como entendiendo la historia como un simple paso de acciones y de omisiones? Y en realidad la historia es el lugar, es la nueva página en la que Dios escribe el mundo, escribe su voluntad, escribe su amor, escribe su ser. Vos y yo hoy estamos haciendo historia, y una historia que también es voluntad de Dios y Dios quiere. Por eso entender la historia bíblica es entender el acontecer cotidiano y el de cada uno en esta perspectiva. Aquí está Dios, en esta historia, en esta pandemia, en esta situación difícil que estamos viviendo, en esta enfermedad que alguno quizás está viviendo. O pensemos también en muchos jóvenes que hoy están pasando dificultades, no saben hacia dónde ir, miran a corto plazo. Qué bonito es poder mirar y enseñar que hay una historia que antecede a cada uno de nosotros, que también es una historia de Dios, y es una historia que también va a venir. La vamos a ir haciendo juntos, y que tiene que ser también historia de Dios, una historia en la que Dios nos pide también ser protagonista. El acontecimiento humano, lo tuyo, lo mío, el hacer humano, también lo absorbe Dios como parte de su historia. Lo vamos a ver
Lo vamos a ver un montón de veces en los libros que vamos a analizar y que vamos a estudiar. Pero tener presente que Dios no es simplemente abstracción, no es conocimiento. Esto no basta. Nosotros podemos conocer muchísimo a Dios, sin embargo, no seguirlo. Sino que todo el conocimiento, toda la abstracción que podamos tener de Dios, si no llega a hacerse historia, si no se hace hecho, si no se hace acontecimiento en nuestro aquí y en nuestro ahora, no nos va a servir de nada. De hecho, tampoco es lo que Dios quiere. Cuando envió a su Hijo al mundo, en el tiempo oportuno, en la hora, en el kairos de Dios, el Hijo también tuvo que hacer historia. La cruz es historia, pero no es historia pasada y antigua, es historia porque es hecho, porque es acontecimiento, porque es realización, porque quedó grabada en la memoria de un pueblo, de una tradición, en tu memoria, en la mía, y hasta el día de hoy esa historia es configurante y es configurativa, porque es a la vez la que determina el modo de vivir y de ser de nosotros los cristianos. Qué bonito esto. Esto de la historia nos aleja del cristianismo, de la experiencia de fe verborrágica. Una fe que muchas veces todos hablamos y decimos, una cantidad de dogmas que todos sabemos, conocemos y decimos, pero que cómo nos cuesta vivir. Hoy vamos a ver libros históricos. Vamos a encontrarnos con esto, con acontecimientos en los cuales, a través de los errores humanos, a través de los aciertos, Dios está presente. Así que vamos por allí. Toda la historia que nosotros conocemos es una historia que ya viene interpretada. Verbalizar la historia implica interpretar ya un acontecimiento. En la teología hay una fuente que es la Geschichte en su momento, bueno, yo en el alemán no soy bueno pronunciando, que buscaba llegar a la cientificidad de la historia de una manera pura, casi química, de reproducir lo que sucedió en el momento de la búsqueda bíblica histórica. Eso es imposible, ya lo sabemos, que no hay forma de llegar, porque la Biblia en sí no es un conjunto de narraciones o de crónicas en las que podemos encontrar asépticamente el acontecimiento y el hecho. Esa no es la historia que podemos encontrar nosotros en la Biblia. Lo que sí encontramos en esto es una historia interpretada desde Dios. Una historia que ya viene verbalizada por un creyente, por aquel que ha hecho experiencia de Dios y así la realiza. Es por eso que la historia que nosotros conocemos como historia sagrada es una historia confesional, querigmática, interpelante, una historia profética, escatológica, salvífica. Son estos los términos que vamos ahora a comprender para ver que esta historia es una historia que nos lleva a conocer y a comprender el hecho y la sabiduría de Dios. Decimos que es historia confesional, porque es una historia que está escrita desde Dios, desde la experiencia de aquel que cree en el Señor, de aquel que fue revelado como Yahvé, como el Señor de todo el pueblo de Israel. Y es por esto que esta lectura es llamada historia sagrada o historia creyente, porque es aquella que hace la mirada sobre Dios y desde Dios, en la que reconoce que en el principio estaba Dios y de ahí salimos hasta el final, que allí llegaremos de nuevo hasta Dios. Es por eso, por ejemplo, que lo que para aquel que veía desde afuera, no creyente, veía una de las tantas salidas nómades del momento histórico que se vivía, para el pueblo de Israel era el éxodo, era la acción de Dios que liberaba
Era la acción de Dios que, habiendo escuchado el clamor de los pobres y los pequeños, abrió cualquiera de las incertidumbres más grandes, y en eso estaba el Mar Rojo para que el pueblo pasara. Eso es una lectura creyente. Para otros era el movimiento de un pueblo más. Lo que para otros, por ejemplo, la destrucción de Samaria o Jerusalén, había sido lo que podría sucederle a cualquier otro pueblo, entre luchas de poder y luchas económicas y luchas de internas, para el pueblo de Israel era entendido como la justa causa de pagar o de probar de un Dios que está siempre llamando a la conversión, de un Dios que está siempre buscando la movilidad hacia el verdadero Dios y no el apego a las cosas. Todo esto es lo que hace ver que nuestra historia, la que estamos encontrando en la Biblia, es una historia sagrada, confesional, creyente. Cuando decimos que es una historia también carismática, estamos hablando de que la intencionalidad de la historia bíblica está también en convertirse en un anuncio, en llevar una propagación de la experiencia de Dios. Por eso podemos hablar de una historia carismática. Porque para el pueblo de Israel, el dogma carismático que profesaban era histórico, no era simplemente de conceptos abstractos de un conocimiento de Dios, sino que ellos decían: nuestro Dios eligió a nuestros padres, nuestro Dios nos liberó de la esclavitud, nuestro Dios nos condujo con mano firme, con brazo fuerte por medio del desierto, nuestro Dios nos dio la tierra, nuestro Dios eligió Jerusalén y nuestro Dios eligió a David y a su descendencia como centro, como promesa. Esta es una experiencia del credo israelita muy histórico, de hechos concretos, que siguen siendo anuncio para el futuro, anuncio de certeza de la presencia de Dios. Notemos en esto que también nuestro querigma del Nuevo Testamento es fuertemente histórico, porque nosotros decimos que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó según las Escrituras también, para darnos nueva vida. Nuestra fe es querigmática, pero en un querigma que se hace historia actual, pisando en la historia pasada, pisando en la historia y en los hechos de Dios, en los que ya hizo y realizó y en los que esperamos que vuelva a realizar. También la historia la podemos llamar, esta historia sagrada, interpelante. Es otra de las características, porque es una historia que, relatada, escrita, que intenta ser anuncio profético, también es aquella que llama a un movimiento, a salir de donde está para dirigirse a otro lado, al lado de Dios. Podríamos nosotros decir a la conversión. Cada cosa escrita en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros que siguen este contexto histórico fuertemente, llama a que aquel que escucha al lector, al que recibe el anuncio, a una voluntad de moverse hacia la experiencia de Dios. Por ejemplo, tenemos algunas que se llaman las historias ejemplares, por ejemplo, Tobías, Ruth, Esther, estos libros que nos van a llamar al movimiento a creer, a salir, a confiar como confiaron ellos. Los libros históricos y la historia deuteronomista, que prontamente vamos a hablar de eso, también están llamando a dos cosas fundamentalmente: a la esperanza y a la conversión. A una esperanza que tiene que cimentar el pueblo y el oyente de todos los tiempos, y una conversión a la que tiene que estar llamado a seguir. Esto es muy bonito de la historia. ¿Por qué relatamos historias? ¿Por qué relatamos aquello que sucedió? Porque habiendo sucedido, la historia se hizo. Se hizo y se llegó a las cosas buenas y a las cosas no tan buenas. Aquellas que son y reconocemos de Dios como aquellas que no.
Y es por eso que cada historia relatada quiere buscar en el oyente, en el lector, en el que vaya a leer hoy la palabra, la Biblia, que eso lo conmueva para salir, para no creerse que está en el mismo lugar y en el mejor lugar, sino que tiene que moverse, a buscar, a ser un buscador de Dios, a ser alguien que quiere encontrar esa voluntad. Una voluntad que termina siendo la conversión. Convertir la mentalidad, convertir la mirada, convertir el afecto hacia Dios. También decimos que es profética. Tanto es así que lo que nosotros los cristianos llamamos libros históricos, para el pueblo de Israel son los libros proféticos. Porque el profeta es el teólogo de la historia. El profeta es aquel que interpreta en el designio histórico los signos de los tiempos y en ellos la voluntad de Dios. El profeta es aquel que es capaz de, en la historia, anunciar la presencia de Dios. Es capaz de poner y leerla a través de la misma escritura para mostrar la acción de Dios. Esto es fundamental. Sigue siendo en la misma dinámica una estructura historia y teología, o teología e historia, o por otra manera, historia teologal. Este es el modo en el que estamos llamados a vivir nosotros, este modo profético. Ojalá todos nos pudiéramos encontrar en esta dinámica. En la historia, en el acontecimiento actual tuyo, mío, poder descubrir qué es lo que es de Dios. Esto San Ignacio de Loyola, a los ejercitantes siempre les pedía el coloquio a la noche, ¿no? Para que después de las 4 horas de oración profunda, recién a la noche, al final, pudieran discernir cuál de los dos espíritus había permanecido más y en qué momento. Fíjate, eso también es de alguna manera leer el acontecimiento histórico, en ese caso el personal, pero también puede ser el social, comunitario, para descubrir cuáles son los espíritus, el espíritu de Dios o los nuestros, que van llevando adelante los acontecimientos y descubrir en ellos la voluntad y el designio de Dios. También decimos que es escatológica porque la historia del pueblo de Israel difiere mucho a las historias de sus vecinos, a las historias de los griegos, que mantenían esta historicidad cíclica de un eterno retorno, de un digamos así, de un reencarnacionismo eterno, en donde todo parecía comenzar y volver a ser desde siempre, y para siempre en un sinfín de una rueda. Nosotros, siguiendo la experiencia del pueblo de Israel y siguiendo la enseñanza del pueblo de Israel, tenemos una experiencia lineal de la historia. Una historia que tiene comienzo, que comienza en el Génesis, en el principio, y que tiende hacia su finalización, que es la plenitud de la historia. Este es el camino que nosotros vamos teniendo en la linealidad. Por eso es que decimos que en esta manera es escatológica. El pueblo de Israel, que tiene fuerte cimiento en la experiencia de la liberación del éxodo que hace de su pueblo, sabe que tiene que caminar en pequeñas realizaciones parciales escatológicas, esperando la definitiva. Todo esto se extiende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Una lectura en la que nosotros también vivimos, buscando la plenitud de los tiempos y de la obra salvadora de Dios, de su proyecto salvífico. En la escatología encontraremos la verdad definitiva, la verdad absoluta, aunque aún en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestro acontecer, vamos experimentando realizaciones parciales, realizaciones pequeñas, realizaciones que nos van diciendo que aquella definitiva va encontrando su camino, va encontrando en el aquí y el ahora su orden,
va encontrando en el aquí y en el ahora su destino. Y es por eso que esta escatología forma parte de la historia experiencial de la Biblia, también en el Antiguo Testamento. También decimos que es salvífica porque toda la experiencia bíblica está en orden al conocimiento para la salvación. La Dei Verbum en el Concilio Vaticano II nos ha orientado hacia esa verdad histórica. No es una verdad cronológica, no es una verdad que tenga que apuntar a la historicidad o a la ciencia de la historicidad, sino a una historia de salvación que está encaminada en una experiencia vital en la cual el hombre experimenta la propia salvación y la salvación del mundo. Podríamos decir, es un anuncio experimentado, vivido y que hace en cada uno la experiencia de saberse hacia otro horizonte enviado, un horizonte de libertad, de plenitud, un horizonte de esperanza. Este es el camino de la historicidad bíblica, un camino que nos une hacia la experiencia escatológica final en la cual seremos salvados en el amor y para un amor definitivo. Historia o la hipótesis deuteronomista. La historia deuteronomista estaría principalmente compuesta por los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos los llamados los profetas anteriores, en contraposición de los profetas posteriores, que estamos hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los otros, los menores, ¿no? Esta nominación de anteriores o posteriores evidentemente no es cronológica, sino que atienden más que nada a los lugares en donde se posicionaba dentro del canon de las escrituras. Anteriores y posteriores en un tiempo cronológico se diría que son más antiguos los posteriores que los anteriores. La inclusión de estos libros de Josué, de Jueces, Samuel y Reyes estaría compuesta por la teoría de que estos libros fueron escritos por profetas. Entonces, por eso estaría dentro de los Nevi'im, dentro de los profetas. Esto lo testigua Flavio Josefo, un historiador de la época. Tanto es así que el libro de Josué parece ser que fue escrito por el mismo Josué, comenzó a escribirlo él, pero se terminó de escribir después de su muerte por Eleazar y Pinjas. También lo mismo sucede con el libro de Samuel. Parece que Samuel escribió Samuel y Jueces, y que se terminaron de escribir después de la muerte de Samuel por Gad y por Natán. Y el libro de Reyes está atribuido también al profeta Jeremías. La crítica moderna abandona un poco estas teorías que acabamos de escuchar, porque dice que son un poco artificiales e imperfectas. Y se inclina más hacia dos teorías, ¿no? Una, la teoría documentaria, y la otra, la hipótesis deuteronomística o la hipótesis de la historia deuteronomística. La teoría documentaria cree que los libros que forman el Pentateuco se extienden hasta Josué, porque toda la promesa que se encuentra en el Pentateuco terminan en culminar recién en el libro de Josué, que es la entrada a la tierra prometida. El Pentateuco permanentemente está haciendo una referencia cuasi escatológica hacia la entrada a la tierra prometida, que se describe y se complementa en el libro de Josué. Es por esto que muchos autores están inclinados
a decir que sin el libro de Josué, el Pentateuco es como un torso sin cabeza, estaría como manco, y que se debería de extender incluso para algunos que siguen esta teoría documentaria, no solo hasta Josué, sino también Jueces, Samuel y Reyes, para poder completar. Tanto es así que esta teoría documentaria habla ya de en vez de un Pentateuco, de un Hexateuco. Es más, si sumamos a los otros libros, también estamos hablando de un Heptateuco, un Octateuco, hasta un Eniateuco. En 1942, un 8 de julio, aparece una teoría en la Sociedad de Sabios de Königsberg, llevada adelante por Martin Noth, un teólogo que estaba estudiando toda la historia deuteronomista y la cronista, en la que presenta una historia muy nueva, la alternativa que se venía viendo. Lo que se tenía hasta el momento es que descubrían atisbos del lenguaje deuteronomista en estos libros que van de Josué hasta Reyes. Algunos decían que seguramente un redactor deuteronomista habría conocido, revisado y retocado estos libros para que tuviesen esos atisbos o esos acentos deuteronomistas. Para Martin Noth presenta la hipótesis que es distinta, en la cual ya no es redactores que han hecho pequeños arreglos, sino que toda la dimensión deuteronomista, toda la impronta deuteronomista va de una manera más profunda en estos libros que van desde Josué hasta Reyes. Martin Noth también afirmaba que los 7 libros que van desde Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes no formaban parte de una manera individual, sino que eran un todo orgánico, organizado, redactado. Tanto es así que él lo llama, esperen que lo lea porque es largo, Martin Noth lo llama como el monumento histórico más grande de la historiografía oriental y la síntesis histórica más antigua de la historia universal de la humanidad. Fíjate el título que le ha dado Martin Noth, porque para él todo esto era un corpus al que él después va a llamar en su hipótesis la teoría deuteronomística. La historia deuteronomista abarca 700 años que van desde la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida hacia el año 1230 hasta la salida de la misma, de la tierra prometida, al momento del destierro, en el año 587 a.C. También hay otra posibilidad que se lea hasta el 561, que es la liberación de Jeconías, en la cual termina el segundo libro de los Reyes en el capítulo 25. También Martin Noth habla de la composición de toda esta historia deuteronomista en la Palestina, precisamente en Mizpah, en la época que va hacia el año 550 a.C. Martin Noth, afirmando esta teoría, deja el Pentateuco con 4 libros. Ya no sería Pentateuco, sino un Tetrateuco. Son muchos los autores que hoy siguen, al menos para el estudio de estos libros históricos, esta teoría, en la cual nosotros también vamos a estudiarla de esta manera. Tanto es así que algunos de estos estudiosos que siguen esta teoría hablarían de que primero se ha escrito esta historia deuteronomista y que luego se escribe el Tetrateuco como un prólogo o introducción a toda la historia deuteronomista. Aquellos autores de este monumento histórico que fueron armando dentro de la historia deuteronomista, lo hicieron a través de su finalidad teológica, de aquello que querían lograr al contar y narrar esta historia. Lo hicieron también con materiales que existían previamente y también con su trabajo redaccional. El material preexistente, por ejemplo, en Josué, podemos encontrar el libro del Deuteronomio en su primera edición, que va desde los capítulos 5 al 28, o específicamente los del Código Deuteronomista, que van de los capítulos del 12 al 26. También para la entrada a la Tierra Prometida se encuentran algunos relatos de origen popular, especialmente dentro de la tribu de Benjamín,
allí en torno al santuario de Gilgal. También, por ejemplo, para los jueces existen otras fuentes, por ejemplo, la historia de los grandes jueces mayores y también los datos biográficos de los jueces menores. Para los libros de primera y segunda de Samuel se encuentran las historias de sus grandes protagonistas, Samuel, Saúl, David. También para reyes, los reyes, por ejemplo, citan sus fuentes de una manera concreta. Van a citar 17 veces, por ejemplo, los anales de los reyes de Judá. Van a citar 15 veces los anales de los reyes de Israel. También van a citar la historia de Salomón. Todo esto son los materiales preexistentes que fueron armando o dando origen a este hermoso monumento histórico llamado Historia Deuteronomista. La arquitectura también que fueron armando este monumento histórico está dada, aparte, como decíamos recién, del material preexistente, del trabajo redaccional que tiene el autor o los autores de esta historia deuteronomista. A través, por ejemplo, del armazón cronológico, está lleno de fechas, está lleno de un sinfín de seguimientos cronológicos. Por ejemplo, el principal es el 480 de la salida de Egipto, la construcción del templo de Jerusalén. Esa es una clave, por ejemplo, cronológica. También tenemos la presencia de los profetas en los momentos claves, que es otro dato redaccional. Por ejemplo, en el momento de la monarquía, en el comienzo, aparece el profeta Samuel y el profeta Natán. Durante la construcción del templo aparece otro gran profeta, Gad. Por ejemplo, en el momento del cisma, cuando el pueblo de Israel se vierte contra el reinado de David y la casa de David, por ejemplo, aparece el profeta Agías de Silo. ¿Ves? Son datos redaccionales que también utilizan para organizar este momento de la historia deuteronomista. También como trabajo redaccional tenemos los personajes claves que acompañan la historia relatada, Moisés y la ley, por ejemplo, otro, Josué y la conquista, David y la monarquía, Salomón y el templo. Son todas estas experiencias redaccionales que van logrando darle unidad a la definición teológica que ellos tenían al momento de escribir esta historia. También la promesa de cumplimiento que está dado permanentemente, lo decíamos hace un tiempito atrás, respecto de esta cronología lineal, de hecho escatológica, en la cual a través de las promesas se promete un reinado sobre el pueblo, y aparece después David como rey, aparecen después el cumplimiento del templo, la tierra prometida. Tantas cosas tenemos, promesa y cumplimiento. Promesa y cumplimiento es lo que va desarrollando también y organizando esta tradición. También así los discursos y las reflexiones personales que van haciendo cada uno de los protagonistas de estos libros y que van ayudando a descubrir al lector aquella intencionalidad que está por detrás de toda la arquitectura de esta historia deuteronomista. El punto focal de todo esto que venimos viendo es a dónde quiere señalar fundamentalmente esta historia deuteronómica. Y es específicamente a través de la experiencia dura que tuvieron que pasar todo el pueblo, por ejemplo, en el 722 con la caída del Reino del Norte y en el 587 con la caída del Reino del Sur, cuando cae Jerusalén, en donde también todos tuvieron que experimentar la cruenta expulsión o deportación de la tierra prometida. Esto para todo el pueblo fue una gran situación caótica, en la cual los terminó confundiendo e incluso diciéndole a Dios: ¿dónde están tus promesas? ¿Qué pasó con la promesa que nos había hecho? ¿Acaso nos ha dado la tierra
para quitárnosla? ¿Acaso nos ha dado esto para que después nosotros sufriéramos el volver a estar fuera, deportados? Los profetas después van a narrar, los profetas, por ejemplo Isaías también, van a narrar la fuerte experiencia cruel, dura, sufriente, crítica de la experiencia religiosa y del sentimiento de la espiritualidad respecto de Dios. Cuando se han visto humillados, abatidos por la tiranía del pueblo asirio y babilónico, estuvieron más de una vez tentados a decir que Dios había faltado a la alianza, a la palabra que les había dado. Pero aparece después en todo el relato deuteronomista, de esta historia deuteronomista, una palabra que va a ir dándole sentido, que es la fidelidad a la alianza. Una fidelidad a la que Dios se había comprometido responder con bendiciones. Si era fiel a la alianza, si no se pasaba al culto de los ídolos, si no se pasaba el pueblo a buscar a otro protector, sino que seguía siendo el Dios de Israel el centro, entonces estabas dentro de la tierra. Pero si no eras fiel a la alianza que había hecho el Dios con ellos, entonces estaba la deportación. Esto es la primera herramienta que toma este libro de el Deuteronomio y toda la tradición deuteronomista para empezar a organizar una fidelidad en la cual la alianza era el centro y sobre todo esta actividad de Dios en la bendición que estaba dada por su cercanía y su fidelidad a la palabra dada. Bueno, y la finalidad de la historia deuteronomista la podemos dividir como en tres partes, ¿no? Y tres autores que la van viendo de manera distinta o complementaria. Primero, podemos decir que tiene una finalidad como de veredicto de condenación. Esta es la mirada que tiene Martín Not de toda la historia deuteronomista. Una mirada que mira hacia el pasado, en donde en este pasado trata de encontrar toda la realidad de pecado, de infidelidad del pueblo, y dice que la historia está definida para esto, para que puedan descubrir que frente al pecado Dios tiene condenación. Es como una mirada que trata de subyugar la voluntad de aquel que quiere distanciarse de la alianza, ¿no? Después de la deportación a Babilonia, después de la caída de Jerusalén, el pueblo estaba viviendo momentos trágicos. Entonces, ahí Martín Not dice que lo que le quedaría de decir es que hemos colmado la paciencia divina, por lo tanto, la deportación es el castigo que el pueblo de Dios debe aceptar. Esta es una teoría que trata de encontrarle el sentido a esta historia deuteronomista para los que ya estaban afuera sufriendo. Bueno, no nos queda otra que aceptar. Después viene Wolf, que es otro autor, en donde dice que la finalidad de la historia deuteronomista es el llamado a la conversión. Él dice que la escribe a la generación del destierro, ya no mira para atrás en todas las incoherencias como Not, sino dice que le está escribiendo a esta generación que ya está sufriendo también, pero con una teología que tenían los teólogos, historiadores del Antiguo Testamento, con una seguidilla entre pecado, castigo, conversión, salvación, ¿no? Wolf va a hablar de que la historia es una historia de salvación, la que tiene Dios hecha con el hombre, y es una historia de salvación la que quiere relatar esta historia deuteronómica. Y es por eso que mirar hoy a quienes estaban desterrados con el sufrimiento y el dolor de la incomprensión de esta alianza rota,
se ven como en el momento del castigo, que lo están viviendo, pero que también están siendo llamados a una conversión que evidentemente los va a llevar a la salvación. Y recuerdan, por ejemplo, esta esperanza que está dada, a esta conversión que está dada, llamada también, por ejemplo, frente a los pecados de Babel, en donde se tenían que dispersar, en donde Dios les había dado juntarse con otras lenguas para que no se entendieran, que por ejemplo en Abraham iban a encontrar la unidad del pueblo. Entonces, como en toda esta perspectiva venía, el pecado sigue el castigo, pero hay una conversión que nos puede llevar a la salvación. Es entonces allí donde Wolf mira esta historia, o es la finalidad de esta historia deuteronomista. Y por último, aparece Gerard von Rad, donde él dice que la finalidad es un llamamiento a la esperanza. Habla de una palabra de Dios al modo del Evangelio, de buena noticia, en el cual, si bien es cierto que la experiencia del pecado que produjo el destierro, la ruptura de la alianza, está dada siempre en la esperanza de que mientras no se apague la lámpara de David, el Señor va a seguir su fidelidad a través de los tiempos. Esta es una mirada que nos pueden hacer poner el foco en las lecturas de esta historia deuteronomista que hoy hemos empezado a comprender. Nos queda mucho por estudiar. A ustedes allí le he dado la bibliografía, una bibliografía de base, para que puedan tener más datos, más información sobre esto y también seguramente más bibliografía de consulta. Bueno, espero que en este día no los hayamos llenado mucho, que podamos ir comprendiendo estos libros históricos y, si Dios quiere, la próxima semana estaremos ya enfocándonos dentro de cada uno de estos libros. Los dejo, que Dios los bendiga, los acompañe y que la palabra de Dios siempre siga brillando en sus corazones y haciéndoles vivir y reconocer al Dios bueno que está siempre con nosotros. Gracias.